un lugar de la Mancha de cuyo no quiero acordarme. No hace mucho tiempo vivía de los de Lanza en astillero adarga antigua rocín flaco y galgo corredor de nuestro hidalgo rozaba los 50 años. Era de constitución recia, seco de carnes, delgado de rostro, muy madrugador y amigo de la caza. Dicen que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. Que en esto hay alguna diferencia en los autores que han escrito de este caso. Aunque sano, pero esto importa poco a nuestro cuento. Conviene saber que este hidalgo, los ratos que estaban ociosos, que eran la mayoría, se entretenían leyendo libros de caballería. Tanta afición que olvidó casi del todo el ejercicio de la caza e incluso la administración de sus bienes. Llegó a tanto su curiosidad y desatino que vendió muchos metros de tierra para comprar libros de caballería y así llevó a su casa todos los que pudo encontrar. Se enfrascó tanto en la lectura de estos libros que se pasaba las noches y los días leyendo. Y de este modo de dormir poco y de leer mucho, se le secó el cerebro hasta que vino a perder el juicio. La fantasía se le llenó de todo aquello que leía en los libros, los encantamientos y las disputas, las batallas, los desafíos, las heridas, los amores y disparates imposibles. De modo que llegó a creer que eran verdad todas las invenciones que había leído. Ahora. Entonces remató ya su juicio.
hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballos. A buscar las aventuras y a practicar todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes practicaban. Deshaciendo todo género de agravios y buscando las ocasiones y los peligros en los que poder alcanzar eterno nombre. El pobre ya se imaginaba coronado emperador, por lo menos del reino de Trapisonda, y así, con estos agradables pensamientos, se dio prisa en llevar a cabo lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar una armadura que había sido de su bisabuelo y que estaba llena de moho, pues había estado olvidada en un rincón muchos siglos, y cuando la tuvo lista le pareció finísima y muy apropiada. Fue luego a ver su caballo, y aunque estaba tan delgado que solo se le veía la piel y los huesos, a él le pareció que ninguno podía compararse con él. 4 días tardó en pensar el nombre que le pondría, porque según se decía a sí mismo, no podría ocurrir que el caballo de un caballero tan famoso no tuviese un nombre conocido y adecuado a la nueva orden que ya profesaba. Y así, después de pensarlo mucho, al fin se le ocurrió llamarlo Rocinante, porque le pareció un nombre alto y muy sonoro. Después tuvo la ocurrencia de inventarse un nombre para él, y en esto se le pasaron otros 8 días, hasta que al fin se le ocurrió el de Don Quijote. Y como además vivía en La Mancha, quiso honrar a su patria llamándose Don Quijote de la Mancha. Entonces, como ya tenía armadura, caballo y nombre, pensó que solo le faltaba una dama a enamorarse, porque un caballero andante sin amores era un árbol sin hojas, o como un cuerpo sin alma. Y se dijo a sí mismo: si yo, por culpa de mis pecados, me encuentro por ahí con algún gigante y le derribo a la primera o le venzo, no estaría bien enviarlo como regalo a mi dulce señora para que se hinque de rodillas ante ellas. Y así comenzó a imaginar lo que el gigante le diría a su señora. Yo, señora, soy el gigante Caraculiambo, señor de la isla de Malindrania, a quien venció el caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó para que me presentara ante vuestra merced, para que me disponga de mí como le plazca. Nuestro buen caballero con esta ocurrencia, y después de esto empezó a fantasear con el nombre que le pondría a su dama. Se acordó entonces de una joven labradora de un pueblo vecino a la que todos llamaban Aldonza Lorenzo, y de la que durante un tiempo estuvo enamorado. La eligió a ella para darle el título de señora de sus pensamientos y la llamó Dulcinea del Toboso, nombre tan musical y sonoro como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Después de hacer estos preparativos, sin avisar a nadie de cuál era su intención y sin que nadie lo viera, una mañana del mes de julio se armó su armadura, subió sobre Rocinante, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, muy contento de ver lo fácil que le había sido empezar a cumplir su deseo. Pero apenas se vio en el campo cuando le asaltó el terrible pensamiento de que aún no había sido armado caballero, y que conforme a la ley de caballeros ni podía ni debía entrar en lucha con ningún caballero. Al principio de estos pensamientos le hicieron dudar de su propósito, pero pudo más su locura y decidió hacerse armar caballero por el primero con el que se encontrase
tal y como lo habían hecho otros muchos, había leído en los libros. Iba imaginando otros disparates parecidos cuando vio cerca del camino por donde iba una ventana a la que llegó antes de que anocheciera. En la puerta había dos mozas y unos arrieros que aquella noche había descansado allí, y como a nuestro aventurero todo lo que veía le parecía sacado de los libros que había leído, se le representó que la venta era un castillo con 4 torres y un puente levadizo. En cuanto llegó, detuvo el paso de Rocinante y se puso a esperar que algún enano tocase su trompeta para anunciar que había llegado al castillo un caballero. Pero como esto no ocurrió, se llevó a la puerta de la venta para hablar con las mozas, que a él le parecieron damas de alta alcurnia, y como salieron corriendo, imaginó que estas le tenían miedo y les dijo: No huyan vuestras mercedes, que la orden de caballería que profesó impiden que haga daño alguno, a nadie, y menos a tan altas doncellas. El modo de hablar de Don Quijote hizo que las mozas se rieran, y el ruido que éstas hacían provocó que saliera el ventero, un hombre gordo y pacífico, que al ver a Don Quijote vestido con una armadura, decidió hablarle con cuidado, y así le dijo: si vuestra merced busca posada, aquí encontrará donde poder descansar y comer. Don Quijote creyó entonces que el ventero era el señor del castillo y se dirigió a él de esta manera: para mi señor castellano cualquier cosa basta y comeré de lo que tenga, porque el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. No tardó mucho tiempo el ventero en darse cuenta de que estaba delante de un loco, por lo que trató de seguirle la corriente, y así después de la cena nuestro hidalgo se encerró con el ventero en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él y dijo: No me levantaré de donde estoy, valeroso caballeroso, hasta que vuestra cortesía me otorgue un don que quiero pedirle, y es que me habéis de armar caballero. Esta noche en la capilla de vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo para poder ir por el mundo en busca de aventuras, en favor de los maestros, tal y como corresponde a la caballería y los caballeros andantes. Y el ventero, como era bastante bromista y tenía ganas de reírse un rato, aquella noche aceptó la propuesta de Don Quijote. Le dijo que su castillo no tenía capilla, pero si lo deseaba podía velar las armas en el patio, y que a la mañana siguiente habrían las debidas ceremonias. Don Quijote recogió su armadura y la colocó sobre una capilla junto a un pozo. Luego, tomando en una mano su escudo y en la otra su lanza, comenzó Don Quijote a pasearse delante de la pila, mientras hacía de noche. A esto se le ocurrió a uno de los arrieros ir a dar agua a su burro, para lo que tuvo que quitar la armadura de Don Quijote de la pila, ante lo cual éste dijo: Tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada. Ten cuidado con lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento.
el arriero no le hizo caso y cogiendo la armadura la arrojó lejos, ante lo cual Don Quijote alzó los ojos al cielo y puesto su pensamiento en Dulcinea, dijo: «Socorredme, señora mía, en esta mi primera afrenta». Soltó el escudo, alzó la lanza con 2 manos y le dio con ella un golpe tan fuerte en la cabeza al arriero que le dejó en el suelo malherido. La quema de libros. Mientras Don Quijote dormía, el cura y su amigo el barbero, maese Nicolás, le pidieron a la sobrina las llaves del aposento donde estaban los libros autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana. Entraron dentro todos, y el ama con ellos, y hallaron más de 100 libros grandes, muy bien encuadernados, y así como el ama los vio, se volvió a salir del aposento con gran prisa, y volvió con una escudilla de agua bendita y dijo: «Tome vuestra merced, señor cura, rocíe este aposento, no vaya a ser que esté escondido algún brujo que quiera hechizarnos». Causó risa al cura la simpleza del ama, y mandó al barbero que le fuese dando aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, porque podían ocurrir que algunos de ellos no merecían el castigo del fuego. «No», dijo la sobrina, «no hay que perdonar a ninguno, porque todos han causado el mal de mi tío. Mejor será arrojarlos por la ventana al patio, y hacer un buen montón con ellos y pegarle el fuego». Lo mismo dijo el ama, pero el cura no estuvo de acuerdo y quiso leer al menos los títulos. Y así le fue pasando maese Nicolás los libros uno a uno al cura para que hiciera escrutinio de ellos. La mayor parte fueron arrojados al patio y después quemados, y solo unos cuantos de ellos se salvaron de la quema, porque al cura y al barbero le parecieron saludables y de muy buena invención. Sancho Panza. Don Quijote permaneció 15 días en su casa muy tranquilo, sin dar muestras de querer proseguir sus primeros desvaneos, y en esos días mantuvo interesantes diálogos con el cura y el barbero, en los que él defendía que el mundo necesitaba de la andante caballería. El cura le discutía muchas veces, pero otras tantas le dejaba hablar y concedía ante todo lo que Don Quijote afirmaba, porque se dio cuenta de que no había otro modo de ponerse de acuerdo con él. En ese tiempo solicitó Don Quijote el servicio de un labrador vecino suyo, hombre de bien, aunque de muy poca sal en la mollera. En conclusión, tanto le persuadió y prometió que el pobre aldeano decidió servirle de escudero. Don Quijote le decía que se separase a ir con él de buena gana, porque podía ocurrir que en alguna de sus aventuras ganase una isla en la que poder ser gobernador. Y con estas promesas, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer y a sus hijos y emprendió la marcha junto a su vecino como escudero. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la isla que su amo le había prometido, cuando le dijo a Don Quijote: «Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide la isla que me tiene prometida, que yo la sabré gobernar por muy grande que ésta sea». A lo que respondió Don Quijote: «Has de saber, amigo Sancho, que fue costumbre de los antiguos caballeros andantes recompensar a sus escuderos con las islas y reinos que ganaban. Y puede ocurrir que antes de 6 días gane yo uno de esos reinos, lo que vendría de perlas, para contratarte como rey de uno de ellos».
Y así iban los dos molinos de viento, y así iban los dos hablando sobre la vida que hacen los caballeros andantes. Descubrieron 30 o 40 molinos de viento de esos que hay por los campos de la Mancha. Tampoco como vio Don Quijote los molinos, le dijo a su escudero: «Parece que la fortuna está guiando nuestros pasos, amigo Sancho, y que muy pronto comienzan para nosotros las aventuras, pues allí delante se descubren unos enormes gigantes con quienes pienso entrar a la batalla hasta vencerlos, y con cuyos despojos comenzaremos a enriquecerlos». «¿Qué gigantes?», dijo Sancho. «Aquellos que ves allí con los brazos tan largos», respondió su amo, «que yo creo que hay algunos que alcanzan los 10 metros, o incluso más». «Mire bien, vuestra merced», respondió Sancho, que aquellos no son gigantes, sino molinos de viento, y que lo que parecen brazos son las aspas que, movidas por el viento, hacen que ruede la piedra del molino. «Eso te parecerá a ti», respondió Don Quijote, «que no estás acostumbrado a estas aventuras, pero yo te digo que son gigantes y que si tienes miedo, que te apartes y te pongas a rezar mientras yo voy a luchar con ellos». Y diciendo esto, picó con las espuelas a su caballo gigante sin escuchar los gritos de su escudero, que de nuevo le advertía que eran molinos de viento y no gigantes. Pero él iba tan decidido hacia ellos que ni oía a Sancho Panza ni veía lo que tenía tan cerca. A altas voces iba diciendo: «No huyáis, cobardes y malvadas criaturas, que un solo caballero soy yo contra todos vosotros». A esto que empezó a soplar el viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, y en cuanto Don Quijote lo vio, dijo: «Aunque mováis los brazos todos a la vez, me las pagaréis». Y después de decir esto y de encomendarse a su señora Dulcinea, se colocó bien la lanza y, sin hacer caso a las advertencias de su escudero Sancho, arremetió a todo golpe hasta embestir al primer molino que estaba delante. Y fue tan fuerte el golpe que se dio contra el aspa, que la lanza se rompió en dos mitades, y a Don Quijote y Rocinante los lanzó por tierra 4 metros de distancia, donde quedaron malheridos. Hasta a todo correr en su asno llegó Sancho Panza para socorrerlos. «Válgame Dios», dijo Sancho, «¿no le dije yo que eran molinos de viento?». «Calla, amigo Sancho», respondió Don Quijote, «que las cosas de la guerra suelen cambiar con facilidad, y que ahora lo pienso, me parece a mí que ha debido ser algún mago o hechicero, que me tiene envidia el que ha cambiado los gigantes que aquí había por molinos que ahora hay. Dios lo quiera», respondió Sancho Panza, que le ayudaba en ese momento a colocarse de nuevo sobre Rocinante. Y de este modo, hablando del incidente de los gigantes que resultaron ser molinos, siguieron ambos el camino que llevaban. La noche la pasaron entre unos árboles, y uno de ellos rompió Don Quijote una rama seca que le pudiera servir de lanza, y puso en ella un trozo de hierro afilado que salvó de la otra que se le había roto. Toda la noche se la pasó Don Quijote sin dormir, pensando en su señora Dulcinea, por imitar lo que había leído en sus libros, donde se decía que los caballeros andantes pasaban muchas noches en vela, soñando con sus señoras. Pero no hizo lo mismo Sancho, que sí durmió, y que hubiera seguido durmiendo toda la mañana si no lo hubiese despertado Don Quijote. Los frailes y el vizcaíno. Al día siguiente continuaron la marcha, y a eso de las 3 de la tarde asomaron por el camino 2 frailes de la Orden de San Benito. Traían la frente unos quitasoles para protegerse de la luz del sol,
y detrás de ellos venía un coche más 4 o 5 mozos a caballo, que les acompañaban juntos a otras dos que iban a pie. Venían en el coche una señora vizcaína que iba para Sevilla, donde estaba su marido, que marchaba para las Indias con un cargo muy honroso. No iban los frailes con ella, aunque fueran por el mismo camino, y apenas lo vio Don Quijote, cuando dijo a su escudero: «O yo me engaño, Sancho, o esta va a ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí aparecen deben de ser algunos brujos que llevan secuestrada a alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer este entuerto con todo mi poderío. Esto va a ser peor que los molinos de viento», dijo Sancho. «Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de una pasajera. Mire bien lo que hace, no sea que le engañe el diablo». «Ya te he dicho, Sancho», respondió Don Quijote, «que ya sabes pocos de aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás». Y colocándose en la mitad del camino, dijo en alta voz: «Gente endiablada y descomunal, dejad enseguida a las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas. Si no, prepararos para recibir la muerte». Los frailes detuvieron las riendas y respondieron: «Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de San Benito que van por su camino, y no sabemos si en este coche vienen o no algunas princesas». «No me convenceréis, que ya yo os conozco, despreciable canalla», dijo Don Quijote. Sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y arremetió contra el primer fraile, al que derribó sobre la tierra. Y Sancho, que vio en el suelo al fraile, se apeó del asno y fue a quitarle los hábitos como despojo de su batalla que su señor había ganado. Pero en cuanto los mozos vieron lo que hacía, arremetieron contra él y lo molieron a palos hasta dejarlo sin sentido. Entretanto, Don Quijote se dirigió hacia el coche donde estaba la señora y le dijo: «Vuestra hermosura, señora mía, ya puedo hacer lo que venga en gana, porque ya vuestros secuestradores yacen por el suelo, derribados por mi fuerte brazo. Y si queréis saber el nombre de vuestro libertador, sabed que soy Don Quijote de la Mancha, caballero andante y cautivo de la hermosa Dulcinea del Toboso. Y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, os pido que volváis al Toboso y que os presentéis antes de mi señora para decir lo que por vuestra libertad he hecho». Todo esto lo estaba escuchando un escudero vizcaíno, que de los que acompañaban Quijote impedía la marcha del carruaje. Se fue él y de muy malos modos le dijo: «Anda ya, pues caballero, mal andes, que si no me dejas coche, así te mato, como que soy vizcaíno». Don Quijote le responde: «Si fueras caballero, que no lo eres, yo hubiera castigado tu sandez, desdichada criatura». A lo que replicó el vizcaíno: yo no, caballero, juró Dios que hidalgo es el vizcaíno, y pues que mientes». «Hidalgo es por mar y por tierra, y mira que mientes si otra cosa dices». «Ahora verás si miento», dijo Don Quijote, y arrojando la lanza en el suelo, arremetió al vizcaíno con intención de quitarle la vida. El vizcaíno trató de defenderse, pero muy poco pudo hacer, porque de un golpe que le dio con la espada en la cabeza lo tiró por tierra y lo dejó sangrando. Rápidamente llegó el Don Quijote, y poniéndole la punta de la espada en los ojos le dijo que si rendiese, si no quería quedarse sin cabeza. Y como el vizcaíno no podía ni hablar, las señoras del coche se acercaron a pedir perdón para su escudero, a lo que respondió Don Quijote: «Por cierto, hermosas señoras, que yo estoy dispuesto a hacer lo que me pedís, pero ha de ser con una condición, y es
y es que este caballero ha de ir al lugar de Toboso y presentarse a la Sin-Par Dulcinea y hacer lo que ella le mande. Y las temerosas señoras le prometieron que el escudero haría todo lo que Dulcinea ordenase. Ya. La aventura de los gallegos. Ya en este tiempo se había levantado Sancho Panza, algo maltratado por los mozos de los frailes, y había estado atento a la lucha de su señor, deseando de que aquella batalla saliese victorioso, y con la recompensa de una isla que él pudiese gobernar, tal y como se lo había prometido. Como vio que la pendencia había acabado y su amo volvió a subir sobre Rocinante, fue a tenerle el estribo y le dijo: «Tenga la gentileza, señor Don Quijote mío, de darme el gobierno de la isla que en este combate se ha ganado». A lo cual respondió Don Quijote: «Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las iguales a esta no son aventuras de islas,